acercate a alguno de tus hermanos, poner tu mano sobre su hombro y dale gracias a Dios por su vida. Y recordarle en oración, a su oído, no te quedes hablando, a su oído decirle: Señor, gracias porque tu sangre derramada en aquella cruz lo ha limpiado, lo ha lavado. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar esto, hacer memoria de lo que ha costado esa gracia sublime, como cantábamos hoy. Decirle a Dios gracias porque a través del sacrificio vos le estás sanando, restaurando, vos te estás glorificando. Padre, te damos gracias porque en esta mañana podemos venir delante de tu presencia. Y gracias porque podemos hacer memoria, Señor, de que has entregado a tu Hijo Jesucristo para que muera en aquella cruz por mi hermano y por mí. Gracias, Señor, porque no solamente fue por nosotros, sino por toda la humanidad y has cargado nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconciliarnos a través de ese sacrificio con vos. Gracias porque hoy podemos entender también y hacer memoria y anunciar que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que vos sos fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad, para perdonarnos de nuestro pecado y para transformarnos por completo. Padre, en el nombre de Jesús, por eso queremos celebrar esta dulce comunión, esta cena, Señor, haciendo memoria y trayendo a nuestros corazones, Señor, ese sacrificio pleno a favor nuestro, a favor de nuestros hermanos en aquella cruz. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dios bendiga a su iglesia. Cuando Dios haga volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y las naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y nosotros diremos: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Podemos decir grandes cosas ha hecho Dios con nosotros? Amén. Hace un tiempo ya hablamos de este pasaje y Dios nos hizo recordar de que es necesario de que seamos como los que sueñan, porque cuando somos como los que sueñan tenemos una esperanza y trabajamos según esa esperanza, estamos convencidos de que lograremos alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha alcanzado. Y entendíamos a través de eso de que a veces en ese camino de ser como los que sueñan y para hacer aquello, vamos sembrando con lágrimas y nos van doliendo y vamos pasando determinadas dificultades. Pero decía el salmista: pero aquellos que van sembrando con lágrimas van a recoger ese fruto con regocijo. ¿Es así? Qué bueno que es poder entender esto.
Ahora cuando vamos viendo todas estas cosas que Dios nos viene mostrando y nos viene diciendo y viene trabajando con nosotros automáticamente, como iglesia, empezamos a pasar un tiempo en el cual un montón de incertidumbres se nos vienen a la cabeza. Empezamos a padecer en nuestras familias, empezamos a pasar dificultades con nuestra salud, empezamos a pelearnos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra amiga, empezamos a tener dificultades con nuestros bienes, no nos alcanza, empiezan a pasar cosas alrededor nuestro, y entonces a mi corazón venía la palabra una y otra vez que dice: si volvés de la cautividad vas a ser como los que sueñan, y tu lamento y tu tristeza se convertirá en gozo, y aunque siembres con lágrimas, recogerás con regocijo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Ahora, luego de esas palabras y lo que venimos disfrutando en la presencia de Dios, empiezan a pasar cosas que nos mueven el piso. En algún pasaje ahí en Deuteronomio dice que el enemigo se levantará como río para llevarse puesto todo lo que tiene adelante. Hemos visto varias, ¿no?, crecidas del río sorprendentes de repente. No sé si alguien se enteró alguna vez o estuvo, pero cuando va a haber una crecida, por lo menos lo que vi yo, pasa uno corriendo a algún lugareño, viene el río, viene el río, viene el río, viene el río, y empiezan todos a levantar campamento y a salir corriendo, porque cuando viene el río se lleva todo lo que tiene ahí por delante, ¿no? Más lo que son así de sierra, pues se viene el río con la crecida y en un abrir y cerrar de ojos todo lo que estaba a su orilla desaparece, y detrás de él deja calamidad. Ahora, cuando estamos entendiendo que seremos como los que sueñan, y que aunque sembremos con lágrimas recogeremos nuestro fruto con regocijo, tenía un pensamiento en la cabeza, y es la pregunta que quiero hacerte hoy. Lo que está pasando, ¿es porque el enemigo se levantó como un río? ¿O es porque Dios quiere llevar a cabo su obra y su extraña obra en vos? ¿Es culpa de Dios o es culpa del diablo? El miércoles estábamos orando y ya hace rato, ¿no? Se levantó el enemigo y es porque está pasando y estoy peleando con eso. El enemigo no se levanta si Dios no deja y no lo permite. ¿Sabías eso? ¿Sabíamos eso? ¿Estamos conscientes de eso? Entonces estábamos hablando y digo, mira, yo creo que Dios, cuando deja que pasen estas cosas, cuando nos desafía con un mensaje que nos conmueve, y de repente viene el cachetazo del otro lado, ¿no?, como para hacernos caer a tierra, tenés dos opciones: echarle la culpa al enemigo, volver atrás, o quedarte firme como viendo el invisible y decir, yo voy a alcanzar ese sueño que tengo adelante. Cuando José soñó lo que Dios iba a hacer con él, sus enemigos se levantaron y lo trataron de mentiroso. Su segundo sueño, hasta su padre lo retó. Y a poquito tiempo estaba en un pozo, siendo vendido como un esclavo. El enemigo no le dio tregua. El enemigo no le dio tregua. Gloria a Dios cuando termina la historia que dice que José, cuando lo ve a los hermanos, con un dolor terrible en el corazón, lloró detrás de las cortinas, me lo imagino yo, de su palacio. Y termina diciéndole, no se aflijan porque yo entiendo que había un propósito de Dios. ¿Crees, hermano, que hay propósito de Dios realmente? Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito han sido creados, porque a los que antes conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Hay propósito entonces? Propósito. Cierra tus ojos una vez más entonces. Y decir a Dios, Señor, yo quiero confiar
plenamente en tu propósito. ¿Te animás a decírselo? Señor, yo quiero confiar plenamente en tu propósito. Vos sabés dónde estoy caminando. Vos sabés si es valle de sombra de muerte. Vos sabés lo que he transitado. Vos sabés lo que pasó en mi pasado. Vos sabés lo que me acaba de pasar. Vos sabés lo que estoy viviendo cuando voy a salir acá de la iglesia. Vos sabés lo que está pasando en este momento por mi cabeza. Vos sabés, Señor, quiero confiar plenamente que hay propósito. En el nombre de Jesús. Esforzar tu alma a creer, como decía el salmista, de que hay propósito para vos y para mí. Padre, lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería que hablemos 3 cosas con respecto a esto. En primer lugar, que Jesús fue levantado para que nosotros seamos parte de ese hermoso propósito. En San Juan capítulo 3 dice el evangelista, en el versículo 13, 14 y 15 dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que Cristo se levante frente a cualquier dificultad, frente a cualquier problema, frente a cualquier cosa que estemos pasando. Decía Jesús a Nicodemo mismo, a un maestro de la ley. Pero hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, cuando lo que había acontecido era el pueblo se había puesto bastante cabezadura con lo que quería, no quería aflojar, no quería entender. El apóstol Pablo en un momento dice: el pueblo de Israel disfrutó de la nube y pasó por el mar. El apóstol Pablo en el capítulo 10 de Corintios dice: de esa manera fueron bautizados. Y dice que también todos bebieron del agua de la roca, que la roca era Cristo. Y aún así, habiendo pasado por todo eso, Dios se enoja y le dice: no van a entrar en mi reposo. En ese tiempo se empiezan a quejar una y otra vez frente y en contra de Moisés, en contra de los siervos de Dios, indirectamente de Dios. Y Dios se enoja, entonces manda serpientes ardientes, lo denomina la versión por lo menos la más común, que empezaron a picar al pueblo y al que los picaban se morían. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora bien, van todos, se dan cuenta de lo que había pasado, van a Moisés y dicen: Moisés, orá por nosotros a Dios para que nos libre de estas serpientes ardientes. ¿Quién mandó las serpientes? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios dice: bueno, Moisés, hacete una serpiente gigante de bronce y levantala. Y todo aquel que sea picado, si levanta la cabeza y mira a aquella serpiente, no va a perecer, va a salvarse. Qué espectacular historia, ¿no? Ahora lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo es: como pasó eso en aquel tiempo, es tiempo que ahora el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que ponga la mirada en Él no sea avergonzado, sino que sea salvado. Para que podamos entender que hay propósito para tu vida y para mi vida, lo que es fundamental es que levantes la cabeza de lo que sea que está pasando en esta mañana y pongas tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Amén. Aunque la serpiente me pique, porque las serpientes siguen estando ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Siempre me queda esa imagen en la cabeza. No te quedes peleando con la serpiente, no te quedes tratando de pegarle la cabeza a la serpiente, ni tratando de matar a la serpiente. No te huyas de la serpiente, no te quedes quieto arriba de un árbol para huir de la serpiente. ¿Qué tenés que hacer? Seguí con lo que Dios te dijo, y si te pica, poné tus ojos en Jesús. Levantá la cabeza, seguí adelante, mirá a Cristo. No sé cuáles son las serpientes que puedan estar corriendo alrededor de tus tobillos. Las que te pueden estar haciendo mirar para atrás cuando querés estar avanzando firme, como viendo al invisible, como dice la palabra de Dios. Pero en esta mañana, confiando en que hay propósito para vos y para mí, es necesario que levantes tu cabeza y que pongas tu mirada
en Jesús. Que levantes tu cabeza y que pongamos juntos como iglesia nuestra mirada en Jesús, aquel que dio su vida para que esa picadura no te mate y no te dañe, pero tal vez te pique, pero para que tengas la confianza de que mirando aquella cruz vas a tener la vida eterna. Me encanta eso. Siempre me impactó ese pasaje, porque lo que está diciendo es: si te pica la serpiente ardiente y si te hincha y empieza a tener fiebre en tu pierna y se empieza a gangrenar, por más que vayas al médico 30.000 veces, por más que te vendes con un montón de cosas, por más que te saques con un cuchillo de la picadura, por más que te venga alguien y te succione el veneno, no vas a pasar nada, al menos que dejes todo en las manos de Dios y levantes tu cabeza y mires a esa cruz. Qué espectacular, ¿no? Lo primero que tenía que hacer el que había sido picado era levantar la cabeza y mirar a la cruz. Hay propósito. Levantar la cabeza. Dejar de mirar para abajo. Dejemos de mirar lo que nos está pasando y miremos a la cruz. Gloria a Dios porque Jesús fue levantado para darte vida y darte la abundancia. Ayer hablábamos con Javi, creo que fue ayer, que Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Para poder estar dentro del propósito de Dios, es necesario que constantemente levantes la cabeza en primer lugar. Después sí, hacer el problema. Pero lo primero que tenía que hacer la persona que había sido picada era levantar la cabeza y poner los ojos en Jesús. No sé cuáles son las cosas que puedas estar atravesando en esta mañana, pero hoy decidí una vez más levantar la cabeza y poner tu mirada en Jesús para poder disfrutar del propósito de Dios sobre tu vida. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Y cuando llego a casa y otra vez hay pelea, levanto la cabeza y miro a Jesús. Y cuando llego a casa y otra vez me está peleando alguien, o le pasó algo a alguien, o hay un problema de salud, o hay problema con el trabajo, o hay problema con lo que está pasando, levanto la cabeza y pongo los ojos en Jesús. Y cuando salgo de acá glorificando a Dios porque hay propósito de vivir un chico que estuvo con nosotros en Hora Feliz travestido, levanto los ojos y le pongo toda mi confianza en Jesús. Amén. Pero después tengo que ir a extender mi mano como parte de ese propósito para que Dios obre y se glorifique. Pero que no me decaiga mi fe y que no baje mi brazo cualquier problema que pueda estar en nosotros. Y para que eso sea así, hermanos y amigos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús en primer lugar. Antes de hacer cualquier cosa, antes de tratar de curarnos, antes de tratar de alcanzarlo, antes de lo que vayamos a hacer, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, decía Jesús, para que cualquiera que mire tenga esa esperanza gloriosa y tenga la vida. Gloria a Dios por eso, ¿no es así? Vamos a levantar la cabeza entonces. Levantemos la cabeza y mantengamos nuestra mirada firme en Jesucristo. Confiado que aquel que nos puede salvar de la muerte es poderoso para hacer su obra. Lo segundo que pensaba con respecto a lo que tenemos que ver con este propósito divino de gloria que hemos sido llamados, es que tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo igual que nosotros y que entonces se compadece de lo que está pasando. Fue liberador para mí entender esto otra vez. En Hebreos, dice la palabra de Dios. Hebreos 5, el Z10 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y
habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando entendemos que hay un propósito de Dios, automáticamente tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y, en segundo lugar, entender que tenemos un sumo sacerdote que ha padecido lo mismo que has padecido vos, que sabe cuáles son tus luchas, que entiende qué es lo que está atravesando tu vida y que se compadece de lo que está atravesando tu vida. Qué bueno que es entender eso, ¿no es así? Hebreos varias veces lo dice, capítulo 2, 17 y 18, dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios por eso, ¿no? Un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 12, dice, capítulo 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando empecé a ver esto, empezaba a leer parte de que Jesús, en un momento determinado, se acerca a unos griegos. En Juan capítulo 12, versículos 27, dice que se acerca a unos griegos que lo quieren conocer, le hablan a Felipe y Andrés, los llevan con Jesús, y cuando llegan estos griegos a la presencia de Jesús, Jesús dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero no dice solamente eso. Dice: ahora está muy angustiada mi alma. ¿Y qué voy a hacer? ¿Le voy a pedir a Dios que me saque de este momento? Si para este momento he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Y dice que en ese momento una voz se escucha en el cielo que dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Jesús padeció igual que vos y que yo. Jesús tuvo muchas preguntas en su alma mientras que iba transitando camino a la cruz. Varias veces hemos dicho que Lucas es constante en aclarar que Jesús, cada cosa que iba a hacer, afirmaba su rostro como para ir a Jerusalén. Cuando estaban por pasar por una determinada aldea de los samaritanos, no lo dejaron pasar porque su rostro era como que iba a ir hacia Jerusalén. Ahí iba a ser donde iba a ser crucificado, donde iba a morir, donde iba a ser castigado, azotado, humillado. Y cada paso iba a ser un sacrificio. Javi me comentaba, y con Héctor también, que el domingo pasado, no el de bautismo, el anterior, cuando él tenía que compartir la palabra, iba a hablar acerca de que Abraham sacrificó a Isaac antes de subir al monte, ¿no? Un concepto, ¿no? Seguramente mucho más amplio, ya lo vamos a escuchar. Y yo pensaba en eso, pensaba así: seguramente lo sacrificó abajo, pero cada paso debe haber sido un sacrificio extra. Porque imagínate, hermano, que vos tenés la confianza de que si vos le dejás las cosas a Dios, Él lo va a librar y te va a sanar. Y Él va a obrar y va a reconciliar y a transformar. ¿Creemos que es así? Y entonces hacemos el primer paso y no pasa nada. Y haces el segundo paso y sigue todo igual. Y haces el tercer paso y aún no hay cambio. ¿Seguís seguro de lo que crees? Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Un sacrificio constante de haber sido todo ese caminito hasta allá arriba. Hasta el punto de que aún tuvo que llegar a agarrar su cuchillo. Eso sí que es sacrificio. Jesús dice: está angustiada mi alma, pero ¿qué voy a decir? ¿Que pase de esta hora? Jesús se pone a llorar cuando ve la aflicción de toda la gente, cuando su amigo se muere. Jesús se pone a llorar y a sudar como si fueran gotas de sangre, pidiéndole a Dios que pase de él si era posible esa copa. Jesús padeció.
lo que vos y yo estamos padeciendo cuando no vemos resultado. Pero Jesús sabía que Él era su propósito. Por eso es que es importante poner nuestra mirada en Jesús antes que nada. Y segundo, saber que el que está intercediendo por vos a la derecha de Dios es alguien que no es alguien que no padeció nada, sino que alguien que fue tentado y pasó por las cosas igual que vos y que yo. Y entonces puede compadecerse de tu situación. Y en ese pasaje de Corintios que leíamos recién, el apóstol Pablo termina diciendo que tengamos la tranquilidad de que aquel que nos está llamando no nos va a dejar que seamos tentados o probados más de lo que vos y yo podamos llegar a resistir, sino que juntamente con lo que estés pasando, Dios va a darte también la salida. Gloria a Dios por eso, ¿no? Ese miércoles que habíamos charlado de estas cosas, que decíamos, el enemigo se levanta, pero si es el enemigo o es Dios que quiere llevar a cabo su obra. O es Dios que quiere probar si realmente solamente somos los aleluyitas, como algunos le decía por ahí. Gloria a Dios que va a hacer su obra, su extraña obra, su perfecta obra, pero cuando vienen esas faltas de resultados decimos, el enemigo no nos deja alcanzarla. O nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y decir, por más que no haya resultados, como decían los amigos de Daniel, sepa, oh rey, que igual no te vamos a adorar porque nosotros creemos y confiamos en el Dios vivo. ¿Crees así? Amén. Amén. El tener fe no es resultado de que te vaya todo bien y que no vayas a tener problemas. Pero sí es que vas a tener esa paz que sobrepasa tu propio entendimiento, que va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Porque te dice, yo estoy llevando a cabo mi propósito en vos. Qué hermoso es entender esto. El miércoles a la noche me enojé con Anabela después de volver acá de la iglesia, porque ella había ido a trabajar. Salgo de acá rápido para ir a buscarla, no estaba en el trabajo. Pregunto, se fue bastante temprano. Yo con Mateo, ¿no? Mientras tanto, vengo a la iglesia de nuevo a ver si había pasado por aquí, se no estaba. Llego a mi casa y no estaba. El último WhatsApp que tenía decía, no tengo batería. No tiene una llamada, no tiene nada más. No sé si alguna vez te preocupaste por alguien, pero yo otra vez me volví a preocupar un montón. Pasaba el tiempo y no estaba. ¿Sabes lo que se me venía a la cabeza? Y Marquitos, la extraña obra, dale gloria a Dios. Sí. Dale gracias a Dios porque no sabes dónde está Anabela ahora. Ahí. Apa. No es tan fácil, ¿no? Cuando empiezan a pasar todas esas cosas y cuando el enemigo viene como río frente a lo que te está pasando, no es tan fácil levantar la cabeza y decir, gloria a Dios, hay una extraña obra que está pasando sobre mí. Obviamente que no. Y entonces me empecé a frustrar en mi cabeza, pero Señor, ¿dónde está la paz que sobrepasa mi entendimiento para saber que Anabela está en tu mano? Y aún si se muere o si le pasa lo que le pasa a Anabela, yo me voy a tener que quedar con Mateo y lo voy a tener que cuidar y lo voy a tener que criar y voy a tener que hacer un montón de cosas yo solo. ¿Dónde está esa paz? Qué trágico que son Marcos. No, lo estoy llevando a otro nivel para que entiendas que más allá de lo que pueda estar pasando en tu vida, hay propósito, hermano. Y no solamente hay propósito, sino que Jesús dice, yo no te voy a dejar ser tentado y probado más de lo que puedas llegar a resistir. Tenés que tener esa confianza que el sumo sacerdote que está a la diestra de Dios se compadece de lo que estás padeciendo. No es que no le pasa nada y que va a ser probada tu fe más preciosa que el oro a cualquier medida. No. Va a ser probada hasta lo que vos puedas resistir para que después dé fruto. Gloria a Dios por eso, hermano. Cuando entendía esto, daba gloria a Dios por decir gracias, Señor. Entonces automáticamente empecé a decir, Señor, frente a la prueba, por favor, rápido, demostrarme cuál es la salida para poder estar tranquilo. Para poder hacer aquello que vos querés hacer, para no defraudar mi fe. Me ponía los zapatos de Job. Cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó. ¡Qué integridad, hermano! Lo podemos criticar tal vez, pero ¡qué integridad! Si es de Dios todo lo que tenemos, que haga lo que quiera hacer. Pero Job al último dice, de oídas conocía a Dios, pero ahora mis ojos le ven. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Tenemos
tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que no es una imagen, ni es un ente espiritual, ni una fuerza que se modula, sino que es la persona de nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. Y no solamente eso, sino que también tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, pidiéndole a Dios con gemidos indecibles, porque aún nosotros no sabemos bien qué pedir, pero Él intercede por nosotros para que seamos fuertes en la debilidad que puedas estar pasando. ¿Crees esto? Abrazate de ese salvavidas, sea cual sea la situación que estás pasando, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que uno que padeció lo mismo que vos estás pasando. Y ese está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que levantar nuestra cabeza. En segundo lugar, tenemos que descansar en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Él intercede por nosotros. Y en tercer lugar, pensaba lo que le dice el apóstol Pedro a la iglesia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad sobre las espaldas de nuestro Señor Jesús. Deja tu mochila a sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Crees esto? Estamos acostumbrados a seguir nuestro evangelio hacia adelante y muchas veces cargamos con mochilas muy pesadas, que Jesús te dice: dejala, depositala a los pies, echa tu ansiedad, echa toda tu ansiedad sobre Él. Pero me encanta la imagen anterior a esa frase cuando dice: humillate bajo la poderosa mano de Dios. Me encanta esa imagen porque justamente venimos hablando de la poderosa mano de Dios extendida, para que nosotros como iglesia seamos esa mano de Dios extendida para con Cristian, para con tu familia, para con el barrio, para con el polideportivo, para con cualquier persona que esté pasando. Esa poderosa mano de Dios que tiene poder para sanar, para salvar y para restaurar. Esa poderosa mano de Dios que es la misma ayer, hoy y por los siglos, que no se ha cortado su mano ni se ha tapado su oído para oír, sino que tiene el mismo poder para hacer las grandes maravillas que ha hecho durante toda la historia. Esa poderosa mano es en donde yo tengo que ir a humillarme y a decirle: Señor, yo quisiera esto, me encantaría esto, estoy pasando por esto, Señor, vengo a humillarme para que lleves a cabo tu propósito en mi vida. Estoy confiado, decía el apóstol Pablo, que aquel que comenzó esa buena obra en vos va a ser fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pedro sigue y dice: sed de espíritu sobrio y estad alerta, porque el adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo perfeccionará y os afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando pensaba en esa finalización de la oración, tengo al Padre Nuestro otra vez dando vueltas en mi cabeza, que Jesús le plantea, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Día a día, paso a paso, tenemos que estar dispuestos a dar ese pequeño sacrificio y a poner nuestra mirada en Cristo y a confiar en que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros
y pedirle pronto auxilio frente a nuestras tribulaciones, para que junto con lo que estemos pasando nos dé la salida para poder continuar. Pidiéndole que nos libre del mal, pero no renegando de lo que pasa, sino confiando de que hay propósito. El apóstol Pablo termina ese hermoso pasaje de Romanos 8:28 cuando dice que todo nos ayuda bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y empieza a nombrar un montón de circunstancias y cosas que iban pasando, y a lo último, por el versículo 32, dice: pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, pensaba en esto porque esta es la iglesia que Dios va a usar y que Dios está avivando para que sea la mano extendida de Dios. Y no es casualidad que pasemos por diferentes dificultades y circunstancias en este tiempo. Pero tenemos que estar confiados en ese propósito de Dios, de que Él es el que va a hacer su obra espectacular, hermosa, sobre cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa confianza para no dudar y mirar para el costado cuando van sucediendo determinadas circunstancias, o nos dan determinados diagnósticos, o sigue habiendo peleas, o hay divorcios, o hay, no sé, lo que sea que pueda estar pasando en tu vida. Hay propósito, tenemos que estar confiados y afirmarnos en eso, creyendo que Dios es el que está llevando a cabo su obra. Capítulo 6 de Hebreos 17, versículo 17 dice: de la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Qué hermoso pasaje, ¿no? ¿No reconforta tu alma esta mañana el poder entender de que ese juramento que interpuso con Dios para ver que es inmutable su propósito es para que seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando mano de la esperanza que está delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Cierra tus ojos un momento, porque yo puedo saber qué puedo imaginarme, qué puede haber detrás del velo. ¿Qué habrá detrás del velo? ¿Qué es eso que no puedo ver, que Dios está llevando su obra magnífica? ¿Por qué habrá permitido Dios que esté pasando por esta circunstancia mi alma? ¿Por qué cuando estoy abrazándome a mi sueño, a mi esperanza, a la visión que tengo, empiezan a levantarse todas estas dificultades contra mí? Señor, compadécete de nosotros en esta mañana y danos la pronta respuesta y el auxilio para la tribulación que podamos estar pasando, Padre. Danos la plena certidumbre de que estás llevando a cabo tu obra en cada uno de nosotros y que no estamos librados a ningún azar, sino que estamos librados a tu gracia infinita, a tu propósito inmutable. Padre, te pido que en esta mañana podamos salir realmente grandemente animados. Que
podamos refugiarnos bajo tu poderosa mano y humillarnos allí. Que podamos levantar nuestra cabeza para mirarte y que podamos tener la seguridad de que Jesucristo, que está intercediendo por nosotros a tu diestra, se está compadeciendo de nosotros, porque ha pasado lo mismo que nosotros y que tiene el poder para darnos la salida y que no nos va a dejar pasar cosas que no podamos soportar. Padre, queremos salir grandemente animados en esta mañana con respecto a la situación que estoy pasando en mi familia. Señor, quiero salir grandemente animado con respecto a lo que está pasando en mi trabajo. Señor, quiero salir grandemente animado con respecto a lo que está pasando con mi esposo o con mi esposa. Señor, quiero salir grandemente animado con respecto a lo que está pasando con mis hijos o con mis nietos. Quiero refugiarme, Padre, debajo de tu poderosa mano y echar mano de la esperanza que hay delante de nosotros, para que sea un ancla de nuestra alma, para que no nos permita irnos de acá para allá, sino que para que podamos permanecer firmes, como viendo lo invisible, creyendo que hay propósito. Una esperanza segura y firme que va atrás del velo, donde nos encontramos con Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en esta mañana vos estés hablándonos con seguridad y firmeza a cada corazón. Que realmente, Padre, esta semilla que está sembrando en mi corazón y la de la iglesia en esta mañana dé fruto en nosotros, fruto apacible de justicia, que genere en nosotros mansedumbre, dominio propio, que le dé lugar a tu Espíritu Santo para darnos esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, para que aún si seguimos caminando sin ver resultado y sin ver cambio y aún poniéndose peor la situación, poder estar confiados que el que está a cargo de nuestra vida tiene poder para librarnos, que no nos va a dejar de ser tentados más de lo que podamos soportar y que nos va a dar la salida para que podamos salir más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esto. Traernos esta palabra a memoria cada vez que vaya la duda a sacudir nuestro corazón. Traernos esta palabra a nuestra memoria cada vez que nos digan palabras o veamos situaciones que demuestran que no hay cambio o que pueda llegar a argumentar que nuestra esperanza está equivocada. Traernos esta palabra, Señor, frente a cualquier circunstancia de nuestra vida que nos haga atemorizar de caer o bajar la cabeza para ver lo que está pasando alrededor nuestro. Ayudarnos, Señor, a mantener nuestra mirada firme en ese Jesucristo que se ha levantado para darnos vida y en abundancia, para darnos paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que intercede por nosotros a la diestra del Padre y que tiene cuidado de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén.